Buenos días, hoy voy a hablar sobre los antecedentes históricos y políticos que llevaron al conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un tema complejo con raíces profundas que remontan siglos atrás. Voy a hablarles en un resumen claro y objetivo para entender cómo desencadenó la guerra que comenzó en 2022. Ucrania y Rusia comparten una larga historia. En la Edad Media, la Rus de Kiev, un estado precursor, es considerado la cuna cultural de ambos pueblos. Sin embargo, con el tiempo, Ucrania quedó bajo el dominio de distintos imperios, como el polaco-lituano y más tarde el ruso. En el siglo XX, tras la Revolución Rusa de 1917, Ucrania vivió un breve periodo de independencia, pero pronto fue incorporada a la Unión Soviética. Durante este tiempo, Ucrania sufrió tragedias como el Holodomor, una hambruna inducida en los años 30 que mató a millones, y que muchos ucranianos consideran un genocidio perpetrado por el régimen soviético. Con la disolución de la URSS en 1991, Ucrania se convirtió en un país independiente. Sin embargo, Rusia mantuvo su influencia significativa, especialmente en las regiones orientales de Ucrania, donde hay una gran población rusoparlante. Las tensiones postsoviéticas, con esto nos referimos a la independencia de Ucrania, no fue bien recibida por todos los rusos. Muchos líderes rusos, incluso Vladimir Putin, han considerado a Ucrania como parte de la esfera de influencia rusa, una especie de patio trasero estratégico. Un punto clave de fricción ha sido la orientación geopolítica de Ucrania. Mientras Ucrania buscaba acercarse a la Unión Europea y a la OTAN, Rusia veía esto como una amenaza a su seguridad. En 2004, la Revolución Naranja en Ucrania marcó un giro hacia el occidente, con protestas masivas contra un gobierno prorruso. En 2014, las tensiones explotaron. La revolución de Euromaidan en Kiev derrocó al presidente prorruso Víktor Yanukovych, quien había rechazado un acuerdo con la UE. Rusia respondió anexando Crimea, una península ucraniana de importancia estratégica, y apoyando separatistas prorrusos en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Este conflicto de Donbas dejó más de 14.000 muertos antes del 2022. La escalada hacia la guerra. Entre el 2014 y 2022, los acuerdos de paz, como acuerdos de Minsk, intentaron frenar el conflicto en el Donbas, pero nunca se implementaron por completo. Rusia acusaba a Ucrania de no cumplir, mientras Ucrania denunciaba la presencia de tropas rusas en su territorio. Durante este tiempo, Ucrania fortaleció su ejército y sus lazos con el occidente. Rusia, por su parte, aumentó su retórica sobre la desnazificación de Ucrania y la protección de los rusos parlantes, argumentos que muchos analistas consideran pretextos para justificar una intervención. En 2021, Rusia comenzó a concentrar tropas cerca de la frontera ucraniana, alegando ejércitos militares. A finales de este año, Putin exigió garantías de que Ucrania nunca se uniría a la OTAN. Occidente rechazó estas demandas y el 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala atacando desde múltiples frentes y justificándola como una operación militar especial. Como ya mencionamos, el 24 de febrero de 2022, Rusia inició una invasión a gran escala sobre Ucrania, desatando una guerra que ha conmocionado al mundo entero. Lo que comenzó como una ofensiva militar se ha transformado en una crisis humanitaria, política y económica de proporciones globales. Hoy analizaremos cómo se ha desarrollado este conflicto y cuáles han sido sus consecuencias, no solo para Rusia y Ucrania, sino también para el resto del planeta. Primero, hablaré un poco sobre el desarrollo del conflicto. En el momento de la invasión de 2022 se marcó un punto de no retorno. Las tropas rusas intentaron tomar rápidamente ciudades clave, incluida la capital Kiev. Sin embargo, la resistencia ucraniana, liderada por el presidente Volodymyr Zelensky, fue más fuerte de lo esperado, obligando a Rusia a cambiar de estrategia y centrarse en el este y sur del país. Desde entonces, el conflicto ha entrado en una fase prolongada de guerra de desgaste, con avances lentos y miles de víctimas y una destrucción generalizada de infraestructura civil.
En Ucrania, el impacto social ha sido devastador. Millones de personas han sido desplazadas, tanto dentro del país como hacia el extranjero. Familias enteras se han separado, escuelas han cerrado y hospitales han sido atacados. Las Naciones Unidas estiman que más de 10 millones de ucranianos han huido del país, generando una crisis de refugiados en Europa que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. En Rusia, la guerra también ha tenido consecuencias sociales profundas. La censura ha aumentado y quienes se manifiestan en contra del conflicto enfrentan represión, arrestos o incluso el exilio. Además, miles de jóvenes han sido enviados al frente y muchos han perdido la vida, alimentando así el malestar social. Económicamente, la guerra ha desestabilizado mercados en todo el mundo. Ucrania y Rusia son grandes productores de trigo, fertilizantes y gas natural. La interrupción de estas exportaciones ha provocado escasez de alimentos y subidas de precio, especialmente en países en vías de desarrollo. Europa, por su parte, ha tenido que reducir drásticamente su dependencia energética de Rusia, acelerando así la transición hacia energías renovables, pero enfrentando a corto plazo una crisis energética. Las sanciones económicas impuestas a Moscú han afectado duramente la economía rusa, que ha tenido que reorientarse hacia países como China e India, aunque esto con ciertas limitaciones. Políticamente, el conflicto ha provocado un reordenamiento del tablero geopolítico. Ucrania ha fortalecido su vínculo con Occidente, recibiendo apoyo militar, económico y diplomático de Estados Unidos. La Unión Europea y la OTAN, países tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia, han solicitado unirse a la OTAN, algo impensable hace pocos años. Rusia, por otro lado, ha quedado cada vez más aislada diplomáticamente de Occidente. Aunque ha estrechado lazos con países autoritarios, este nuevo orden nacional refleja una creciente polarización entre bloques. Esta guerra no solo ha afectado a territorios y economías, sino también la forma que las culturas se perciben, se expresan y se conectan globalmente. La guerra ha fortalecido la identidad cultural de Ucrania, tanto dentro como fuera del país. Elementos como el idioma, la música folclórica, el arte tradicional y la historia nacional han ganado relevancia como símbolos de resistencia. Artistas, escritores y cineastas ucranianos han sido impulsados al escenario internacional, donde comparten la experiencia de su país desde una perspectiva auténtica y cultural. También con Rusia, en respuesta a la agresión, muchas instituciones culturales occidentales han optado por cancelar conciertos, exposiciones o colaboraciones con artistas rusos vinculados al Estado o que no se han manifestado contra la guerra. Autores como Dostoyevsky o compositores como Tchaikovsky han sido temporalmente vetados en algunos eventos, generando debates sobre si es justo cancelar una cultura entera por acciones de su gobierno. Como conclusión, a más de 3 años del inicio de la invasión, la guerra entre Rusia y Ucrania no solo continúa, sino que sigue dejando huellas profundas. Más allá de las cifras y los análisis geopolíticos, hay millones de personas atrapadas en una tragedia que parece no tener fin. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de buscar soluciones que prioricen la vida, la paz y el derecho internacional. Como mi opinión personal, mientras los intereses de poder estén por encima de los derechos humanos, conflictos como este seguirán repitiéndose. Es urgente repensar cómo resolvemos la diferencia como humanidad, para así evitar conflictos como este a futuro y así lograr que este conflicto se resuelva lo antes posible.